Muy buenas equipo, ¿cómo estáis? Espero que súper bien, que estéis teniendo un buen jueves y vamos esta semana con un tema que va relacionado con algún tema anterior, ¿no? ¿Verdad, Tony? Exactamente, sí. Bueno, buenas a todas. Sí, es un tema relacionado un poco con el concepto este del entorno, ¿no? De cómo mejorar cosas que parecen invisibles, pero que luego al final tienen mucho que ver o que juegan un papel más importante del que parece. Bueno, pues todo ese entorno, he cogido uno de los ejemplos que pusimos en el tema del entorno, que fue, por ejemplo, la despensa, la nevera, la cocina en general, incluso el momento de hacer la compra, y lo he traído aquí un poco para analizarlo un poco más en detalle, ¿no? De diseccionar un poquito qué hacer con la despensa, sobre todo también relacionado con la llegada del verano y con esos mini caprichos que nos permitimos y tal. Oye, pues quizá a lo mejor los caprichos los podemos dejar para momentos que estamos fuera y en casa reservarlo, ¿no? Como un momento de cuidado un poquito más exigente, de ser un poquito más, ¿no? Ir un poquito más al detalle. Bueno, hablamos un poco de eso, ¿no? De cómo rodearnos en la cocina de buenos alimentos. Justo iba a decir eso porque es un tema que va relacionado con el verano y aún no ha empezado el Summer Camp, así que ahí ya tenéis contenido de valor extra Exactamente, para el exacto. Summer Camp. Y también quizás este tema puede crear algún sarpullido a alguna persona que tenga alergia a la planificación, ¿no? Porque esto va ligado con ello, pero es, como sabéis, hacemos mucho hincapié en esto, en lo de planificaros, tener un contexto facilitador que sea mucho más fácil conseguir el resultado que estáis buscando y las acciones sean coherentes. Así que vamos a hablar hoy de cómo convertir, como por aquí, tu despensa en aliada. Así que, Sí, Tony, sobre todo lo que decía Fran de la planificación me hace mucha gracia porque cuando alguien me dice, no, una de las primeras semanas, ¿no? Yo funciono mejor sin planificación y tal. Yo cuando escucho eso me froto las manos porque digo, venga, vamos al lío, que ahora te voy a contar qué tal la planificación. Bueno, pues hablamos un poco de esa planificación en casa, ¿no? En este caso en la cocina o a la hora de hacer la compra, por ejemplo, ¿no? Bueno, hablamos un poco del tema del entorno en esta pequeña introducción, ¿no? De cómo te rodeas es imprescindible para tomar las mejores decisiones, ¿no? Ponértelo fácil, vamos a decir. Yo creo que es la mejor frase, ¿no? El mejor resumen. Y como hablábamos en el último podcast, ¿no? No siempre depende de tu fuerza de voluntad, ¿no? Sí que hay, evidentemente, un porcentaje alto de cuánto claro tengas tu objetivo, pero hay muchas veces, ¿no? Que ponérnoslo fácil, ¿no? Rodearnos de buenas, de posibilidades, vamos a facilitar bastante, pues, esa toma de decisiones, ¿no? Y un poco lo que ya tú traías, ¿no? El concepto de la planificación, de la previsión, que ahora veremos también al momento de hacer la compra, son un poco la clave o una de las claves, ya sabéis, para el éxito, ¿no? Esto lo hemos hablado también muchas veces, personas que dejan el programa o que finalizan, digamos, ya el programa o pasan a la membresía y no hay tanto seguimiento y me dicen, no, Tony, sin duda una de las actividades que voy a seguir haciendo yo por mi cuenta sin que tú me lo pidas es esa planificación porque en un momento clave de estrés, de ansiedad, de momento de no saber cómo va mi semana, bueno, pues tirar de esa planificación donde yo ya he decidido qué voy a comer y cuándo voy a entrenar, pues me soluciona. Bueno, pues aquí vamos a hablar un poco también de cómo podemos rellenar nuestra nevera y nuestra despensa con el fin de que cuando llegue ese momento de llego tarde del trabajo, me tengo que ocupar mis hijos, yo qué sé, me ha salido un imprevisto, tengo en la despensa y en la nevera ejemplos, ¿no? Ahora los veremos pues eso, ¿no? Alimentos un poco de emergencia, alimentos que nos pueden servir súper sencillos para salir del paso, ¿no? Eh, y lo que decía, bueno, como reflexión final esto, ¿no? Y si convertimos nuestra cocina, nuestra nevera en un aliado, ¿no? En un poco el título de la esta, ¿no? Para que nos facilite un poco las cosas y no nos lo ponga más difícil, ¿no? Sí, y sobre el tema de la fuerza de voluntad que pone ahí, pues no siempre dependemos de la fuerza de voluntad o no siempre depender de ella. Es que muchas de las personas que están en el programa y las que están fuera es cómo puedo aumentar mi fuerza de voluntad, cómo puedo aumentar mi compromiso. Y es que a veces no se trata de más, se trata de menos. Si tú te lo pones fácil, no necesitas fuerza de voluntad porque vas a tener las opciones justas y súper saludables. En cambio, si tienes la tentación en cada puerta de la cocina, obvio Exactamente. que necesitas fuerza de voluntad. Entonces... Pensad que al final, si en algún momento del día tenéis el gustillo de algo dulce, si tenemos un chocolate del 85, del 90%, es lo único dulce que te puedes meter en la boca, o quizás, yo que sé, una gelatina de 0 calorías, o quizás una fruta, o lo que sea. Pero claro, si tenemos ahí los Chocapics, tenemos ahí el Nesquik y tenemos los sobas de nuestros hijos y las chuches y todo el rollo, obviamente tirar de fuerza de voluntad con eso es muy difícil. Yo aquí, antes de pasar a la siguiente diapositiva, también quería hacer que a todos nos pasa, ¿eh? Que en algún momento pues que tenemos ese antojo de algo dulce porque lo hemos probado, pero también hay que de alguna forma entender que nuestro cerebro al final nos pide esos antojos porque son productos, pues eso, ¿no? Que están pensados justamente para eso, ¿no? Muy palatables, muy dulces o muy salados o muy picantes o muy tal, que realmente no, es como llevar al extremo ese sentido del gusto, digamos, El y que es placer. normal que nuestro cerebro lo entienda como casi como un premio o como algo, ¿no? Top. Entonces, entender también que
cuando nos apetece algo dulce, por ejemplo, acostumbrar a nuestro cuerpo que cuando nos apetece algo dulce, por ejemplo, podemos utilizar la fruta y alguien me dirá, ya, es que la fruta, ya, pero la fruta, ya, pero esa fruta, ¿no? Ese dulzor de la fruta deberíamos intentar entender que ese dulzor de la fruta es suficiente como para que, bueno, pues nos aporte todo lo que nos tiene que aportar un poco el azúcar de la fruta, ¿no? La fructosa en este caso. Como un poco cuando pensamos en dulce es un brownie o un no sé qué, ¿no? Y eso es un extremo, ¿no? Eso es una cosa, un antojo. Pero deberíamos intentar entender que eso, ¿no? Que realmente nos lo ponen un poco difícil, ¿no? Este tipo de empresas y normalizar un poco los sabores más naturales, ¿no? Que cuando no tiene que ser todo tan salado, no todo tan... Esto también un poco, el tema de la fuerza de voluntad también va un poco relacionado con lo que entendemos nosotros como rico, ¿no? Como que es lo que... con eso. Al final pensad que todo los productos que están ahí fuera es puro marketing porque quieren Natural. que se vendan más. Claro. Si es como, pongamos una analogía, es como un reel en Instagram. Tiene que tener un gancho atractivo, tiene que tener muchos estímulos para que te deje esos picos de dopamina. Pues lo mismo pasa en la alimentación. Al principio te van a meter una explosión de gusto muy grande, luego se va a hacer a lo mejor más plano y todo eso te llama la atención al paladar y por eso luego quieres recaer otra vez y comprarlo de nuevo. Entonces, sed más inteligentes, no caigáis en estas cosas y, como dice Tony, educar a vuestro paladar Exactamente. con sabores pues, que son reales en ese sentido, ¿no? Exactamente. Bueno, hablamos un poco del tema de la despensa, ¿no? He puesto despensa, pero bueno, entendedme, ¿no? Despensa, congelador, nevera, o sea, almacén de comida, ¿vale? He puesto despensa un poco para algo más genérico. Y cuando hablo de la despensa ordenada, no me refiero, que también, o sea, nunca está de más tenerla ordenada, pero no me refiero a bien colocada, ¿no? Me refiero a una estructura dentro de esa despensa o de esa nevera, ¿no? Donde haya ingredientes que sean importantes y que y realmente nos ayuden a esa toma de decisiones luego en nuestro día a día, ¿no? Un claro ejemplo, ¿no? Una solución fácil sería, oye, cojo mi plan nutricional y yo veo que eso, ¿no? Que hay carne, que hay patata, que hay boniato, que hay arroz, que hay chocolate, que hay aguacate, que hay aceite de oliva. Bueno, pues cuando yo tenga que hacer la lista de la compra, yo tengo que ir a recurrir a esos alimentos, ¿no? Eso es un poco a lo que me refiero cuando digo ordenada, ¿no? Es que haya un poco de todo. Y ahora un poco en las diapositivas por futuras hablaremos un poco de cada uno. Pero a eso me refiero con ordenada, ¿no? Que haya un poco, sí que ordenada a nivel de colocación, pero sobre todo que podamos controlar todos los ingredientes, ¿no? Hablamos también un poco del tema que habitualmente menos es más, que muchas veces no vemos neveras muy llenas de muchas cosas, lo hablábamos en el anterior podcast, ¿no? El tema del por si acaso, ¿no? De empiezo a almacenar cosas en la despensa y en la nevera, por si acaso, para los niños, para el sábado, para si viene alguien, para no sé cuánto, y al final es que es lo que decíamos, ¿no? Es normal que acabe cayendo porque me estoy rodeando de tantos estímulos. Hombre, que en el momento de flaqueza, en el momento en el que llego del trabajo, estoy cansada, llevo sudando, no sé qué, el calor. Bueno, pues sí, pues apetece un helado, apetece un picoteo, apetece tal, ¿no? Entonces, vamos a intentar eso, ¿no? Ordenar también un poco nuestra despensa, nuestro almacén en general, ¿no? Ahora hablaremos, ¿no? Un poco más en detalle, pero también traigo un poco la idea de alimentos que sean sencillos de preparar en el día a día, ¿no? Que esto también me lo encuentro muchísimo y esto es una cosa que yo tengo que reconocer, no sé si es ya de formación profesional, pero me chirría mucho todo este tipo de preguntas que son recetas, ¿no? Instagram, preparaciones muy elaboradas de ingredientes que voy a utilizar una vez para una receta. Tony, he visto esta salsa china que no sé qué. Sí, está bien, posiblemente sea natural y tal, pero ¿cuántas veces vas a emplear esa salsa, ¿no? ¿Cuántas veces vas a utilizar ese ingrediente? Yo creo que para un día en concreto, yo prefiero casi que comas ese ingrediente fuera, en un restaurante, que te lo preparen bien, pero en casa ten productos que sean fáciles del día a día, que te sean sencillos de comprar, que sean incluso económicos, ¿no? Que te lo puedas permitir en tu día a día y tener, como hemos hablado muchas veces, ¿no? Productos y recetas que sean, yo qué sé, 5 6 7 8 recetas que puedas repetir, que a lo mejor cambiando algún ingrediente en concreto, algún aderezo, pero que sean ¿no? los ingredientes de confianza, vamos a decir, ¿no? Que muchas veces, wow, intentamos, ¿no? Inventar la rueda cada día y eso es, por supuesto, es uno de los principales o un problema grandísimo, ¿no? Mm. Hablaremos un poco también del tema de alimentos de emergencia, que ahora veremos un poco ejemplos, y un poco el tema del tener plan B, ¿no? Es decir, pues si no puedo sacar el pescado que tenía pensado comer, ¿cuál va a ser mi proteína de sustitución, ¿no? No es solamente tener una, sino tener varias alternativas. Y eso también un poco lo da la experiencia, ¿no? Lo da tener, ¿no? A cierta planificación, equivocarme, ¿no? Y saber un poco, cuando me pasa esto, cómo lo puedo solucionar. Y yo creo que también el tema de la planificación también sirve un poco para eso, ¿no? Un poco prueba y error. ¿Qué es lo que me funciona? ¿Qué es lo que no? Cuando no me funciona, ¿por dónde puedo salir, ¿no? ¿Cuál es mi plan B? Claro, esto del plan B al final es lo que hablamos nosotros de aprender a comer, ¿no? El plan B no es Exactamente. que te den la dieta A o la dieta B, ni mucho menos. Es que tengas tú el conocimiento y las herramientas. Pues bueno, para eso está, por ejemplo, en la fase 2 con el curso de nutrición, que Eso. vas a saber a nivel de proteínas, a nivel de hidratos, a nivel de grasas, todo el funcionamiento y ese bagaje informativo lo vas a poder aplicar luego en tu realidad. Y es justo eso.
Venga, vamos a hablar un poco de cosas un poquito más concretas, ¿no? Hablamos un poco de la proteína. Ya sabéis que hablamos muchas veces, sobre todo en las revisiones semanales, cuando hablamos de los platos o analizamos los platos, yo digo, que los platos sean redondos, ¿no? Que veamos en el plato, veamos todos los ingredientes, tal. Bueno, pues hablamos un poco, al primero de todo, proteína de emergencia, digo yo, ¿no? Porque casi os diría que es lo más difícil de encontrar, ¿no? Normalmente también es incluso lo más caro, lo que más cuesta meter, como te digo, como os digo, en el plato. Voy a hablar un poco de ejemplos de proteínas que podemos tener de emergencia. Carne o pescado congelado. Sí, hay que reconocer que, hombre, si es carne fresca y es pescado fresco, pues probablemente tenga otro gusto, lo tenga. Pero oye, vayamos al día a día. ¿Cuántas veces puedo ir al supermercado todos los días o a la pescadería o a la lonja a comprar pescado fresco o carne fresca? Si yo creo que si hago una vez a la semana la compra, compro carne de calidad, compro pescado de calidad y lo congelo, o incluso compro pescado ya ultra congelado, que ya sabéis que sigue esa trazabilidad y que se puede consumir perfectamente con todos los nutrientes, pues hablar un poco de esa carne y pescado que podemos tener congelado y que nos puede servir un poco, como os digo, en ese día a día, ¿no? Y, por ejemplo, para el fin de semana, pues sí consumir algo más fresco, que hayamos acabado de comprar algo así. El tema de los enlatados, ¿no? Atún, sardinas, caballa, ¿no? Todo este tipo de enlatados que pues prácticamente duran 2 años a lo mejor en la despensa y eso, ¿no? Otro de los alimentos o un alimento que puede servir como plan B o que puede servir, ¿no? De proteína de emergencia. Quizá comerme 2 latas de atún, pues no es lo mismo que comerme, por ejemplo, una lubina fresca, pero bueno, ya tenemos esa porción, ya tenemos esa ración de proteína, ¿no? Y no nos comemos solamente, pues, una ensalada verde, ¿no? Claro. El tema del... Perdón, ¿ibas a decir? No, 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 digo que Vale, claro vale. que. Otro de los temas, el tema de los botes, ¿no? De las legumbres en bote, ¿no? Que volvemos a lo mismo, que sí, podemos utilizar legumbre fresca, pues mucho mejor. Pero bueno, vamos un poco al día a día, vamos un poco a lo que sí que sirve, ¿no? Legumbre de bote, garbanzo, lenteja, guisantes de bote, que sean simplemente abrir, escurrir un poco, enjuagar y servir, ¿no? Y volvemos a lo mismo, son legumbres y además que duran eso, prácticamente 2 años, ¿no? En la despensa. Huevos, una de las proteínas más baratas. Es verdad que ha subido un poquito el huevo, pero bueno, ahora ha vuelto a bajar un poco. El huevo, proteína súper de calidad, que ya sabéis que podéis incluir prácticamente sin ningún problema en vuestra dieta. El tema de los lácteos, alto en proteína, yogures griegos, quesos también, ¿no? Que tenemos muchos en las planes nutricionales. Yo propongo mucho el tema de los lácteos, ¿no? El tema de queso fresco, de yogur griego, ¿no? De lácteos que sean de calidad, que aporten nutrientes. Y luego ya alguna alternativa que alguna de vosotras, si queréis, incluso puede aprovechar, ¿no? Que puede aprobar. El tema del tofu, el seitán, la soja texturizada, que bueno, es verdad que esto es un poquito más alternativo, un poco no, al menos aquí ahora no está tan metido, pero cada vez se utiliza más y es bueno, un plan B, ¿no? Una alternativa que podemos intentar probar, a lo mejor ahora en verano que apetece algo más fresquito, ¿no? Que podemos utilizar más como un salteado o algo así en una Ujú. ensalada también. Y luego el tema de la proteína de suero, ¿no? Por último, que muchas de vosotras no utilizáis ahora mismo porque no lo necesitáis, pero hay otras muchas que sí que lo utilizáis y que eso, ¿no? Que os puede salvar, pues, a lo mejor no de un sustituto de una comida, pero sí, por ejemplo, para un snack, ¿no? En un momento dado, después de un entrenamiento o previo a un entrenamiento, pues utilizar esa proteína, pues eso, ¿no? Que también se puede guardar con bastante tranquilidad en la despensa, ¿no? Súper, o sea, creo que es súper práctico esto porque con este listado puedes ahorrarte muchos comedores de cabeza a la hora de elegir esa proteína y sobre todo tener en cuenta, equipo, que la proteína es algo que la mayoría de personas tienen una carencia muy grande en su Claro. alimentación y muchas de vosotras incluso en los platos, pese a que tengáis las cantidades y tal, siempre pecáis de poner menos o por miedo a comer más calorías o lo que sea. Entonces, aquí tenéis listados y seguir luego la cantidad que están pautadas en vuestros planes lo tenéis perfecto ahí. Y aquí, fijaos que en general lo que hemos puesto también, y os quería un poco hablar también a nivel general, ahora lo veremos incluso en la siguiente diapositiva, a que es verdad que muchas veces pensamos en proteína, lo que decía, ¿no? En carne, pescado de ultra calidad, ¿no? Eso, ¿no? De la pescadería de mi pueblo que hace un pescado que lo pesca esa misma mañana y tal, que sí, que está bien, que eso es fantástico, pero luego para lo que es el día a día, lo que hablábamos un poco de esa despensa un poco más ordenada, utilizad también carne, pescado congelado, utilizad enlatados, ¿vale? Con cierta moderación y con cierta tranquilidad que podéis utilizarlo y que eso, ¿no? Que nos puede salvar un poquito de ese momento de emergencia donde no sé muy bien qué hacerme, ¿no? Hablamos un poco de la gasolina del entreno, hablamos de los carbohidratos, que hemos hablado muchas veces, del tema de bueno, la insulina, que hemos hablado un poco de esos mitos de quitar el carbohidrato para perder peso y todo esto. Bueno, pues ya sabéis que eso ya está más que descartado. Os traigo, ya sabéis que todos tenéis carbohidratos en vuestros planes. Hablamos de la avena, por ejemplo, y de los cereales integrales, ¿no? Por ejemplo, para un desayuno, para un snack, ¿no? Que lo mismo, ¿no? Que son baratitos, que lo podemos utilizar, además que son carbohidratos complejos, ¿no? Que tienen fibra, que aportan saciedad, importantísimo. ¿Vale? Y que nos dan energía para un largo periodo del día, ¿no?
Hablamos también, por ejemplo, tanto del arroz como de la quinoa, en este caso de estos cereales, de los vasitos precocinados, ¿no? Para que os hagáis una idea más o menos. Esos pasitos precocinados, tanto el arroz como la quinoa, cuando vosotros cocéis el arroz y la quinoa, más o menos triplican el peso de seco a crudo, perdón, de seco a cocinado, ¿no? A cocido. Entonces, más o menos entre 30 y 40 gramos de arroz o de quinoa, más o menos son unos 100, 120 de arroz ya cocinado. Un vasito de estos que ya vienen de arroz ya cocinado, normalmente son 125, más o menos, creo que si no me equivoco. Así que para que tengáis una idea, más o menos una tarrina puede significar una ración de arroz o de quinoa en una dieta más o menos, ¿no? Normal. Genérica, ¿no? De 1.400, 1.500 calorías. Así que, bueno, comprobad vuestro plan nutricional porque ya sabéis que está adaptado a vosotros, ¿no? Pero revisadlo y que podáis, sepáis que también se pueden utilizar esos vasitos, ¿no? Que no tienen ninguna complicación y que, otra vez, ¿no? Otro ingrediente que podemos utilizar como de emergencia. Muy bien. Hablo también de la patata, ¿no? En dos vertientes. Uno, el bote, que es un poco del tema del pescado y carne congelada, que sí, que evidentemente la patata mejor fresca, ¿no? Pero que podemos utilizar también en bote o en frasco y que nos puede servir en un momento dado para hacer, por ejemplo, una ensalada, ¿no? Con un poquito de verdura y tal, o un poquito de ensalada y utilizar patata ya cocida, ¿no? Y un poco también lo hablábamos, esto, muchas de vosotras, de las que lleváis tiempo con nosotros, en un podcast hablábamos del almidón resistente, de esto de cocer la patata y guardarla en la nevera porque lo que hace es que durante ese tiempo que está en la nevera aumenta la cantidad de fibra. Es decir, ya de por sí la patata es un alimento, el alimento más saciante que hay ahora mismo en una dieta mediterránea, así que además encima le aportamos un poco más de fibra, ¿vale? Si queréis, alguna de vosotras a lo mejor si no sabe de este tema, pues lo podemos resumir un poco en la comunidad después, pero eso, ¿no? Que tanto la patata en bote como cocida y guardada en la nevera un par de días, ¿vale? También lo podéis utilizar y es uno de los productos, en este caso, top para el tema de la saciedad, ¿no? Hablo un poco también del tema del pan, ¿no? Para este puesto, pan integral, ¿no? Si yo os puedo recomendar algún tipo de pan que sea pan integral, que sea de eso, ¿no? De cereal entero, que tenga toda la fibra. Utilizarlo de congelador. O sea, comprad un buen pan, ¿no? Una vez a la semana, utilizad un pan de calidad, de una panadería de vuestro barrio, de donde podáis, el mejor pan que podáis, y congelarlo. Utilizar raciones de lo que tenéis que comer, por ejemplo, en el desayuno, ¿no? Y congelarlo y que por la mañana simplemente sea, o en la noche anterior, simplemente sea sacar esa rebanada o esas dos rebanadas de pan, lo que os toque, ¿no? Y así podéis utilizar pan. Luego lo tostáis un poquito y lo tenéis listo para consumir, ¿no? Y luego el tema de las verduras y de los vegetales congelados, ¿no? Lo que digo aquí, mejor fresco, como la patata, como la carne, sí, mejor fresco, pero no os liéis, ¿no? Podemos tener verdura fresca, pero también podemos tener verdura congelada en el congelador, porque eso también ocupa muy poco espacio y tarda mucho en ponerse malo, ¿no? Al estar congelado y mantiene tanto todas las vitaminas y minerales, ¿no? Entonces, tanto vegetales como frutas, ¿no? Tened siempre el congelador alguna alternativa de estas, porque, por ejemplo, para un batido, para un smoothie o para algo así, un snack fresquito, podéis utilizar también fruta congelada, ¿no? Que muchas veces ya incluso viene partida, ¿no? El mango, las fresas, arándanos o algo así, podéis utilizarlo sin problema, ¿vale? Súper. Te lanzo una pregunta, a ver, ¿qué te parece? Venga. Porque si eres una persona sin tiempo, tema hidratos, freidora de aire y bolsa de patatas congeladas, ¿recomendable, no recomendable? Sí, mira, lo que yo me fijaría, ya sabéis que lo que hablaba muchas veces, ¿no? El envoltorio tiene una parte bonita y tiene una parte detrás que es la que a nosotros nos interesa, ¿no? Y aquí yo lo que me fijaría es, cuando leo la lista de ingredientes, esas patatas hay muchas de ellas, algunas, que ya vienen prefritas, ¿vale? Entonces, esas patatas hay que mirar la lista de ingredientes. Estas patatas congeladas hay que mirar la lista de ingredientes porque normalmente viene 99% de patata, 1% de aceite vegetal, por ejemplo. Perfecto. Pero hay algunas que ya vienen con un 10, con un 12, con un 15% de aceite, ¿no? Incluso seguro que lo habéis notado. Si habéis cogido esas patatas y metéis la mano en la bolsa de patatas congeladas, normalmente las manos se os quedan un poco aceitosas. Y eso es porque normalmente esas patatas, algunas de ellas, sobre todo las más baratas, ya vienen prefritas, ¿vale? Intentad que la cantidad de aceite que tenga esas patatas, esa bolsa, esa lista de ingredientes, que sea la menor, ¿vale? Yo intentaría que sea en torno a un 5% o un poco menos, si puede ser, ¿vale? Pero sí, se pueden utilizar porque es verdad que luego el aceite que se utiliza en esa air fryer es mínimo, nada o muy poquito, ¿no? Así que si ya tienes aceite, pues ya incluso ya podéis directamente ni echarle, ¿no? Pero Vale, sí, se puede tener también. Otro, no lo he puesto aquí, patata cocinada, patata en bote, no he puesto la patata congelada, pero también se puede. súper. Era simplemente eso porque se ve que alguna persona seguramente lo relacione con poco tiempo, freidora de aire y chao, así que la duda queda resuelta.
Sí, la freidora de aire, yo creo que a veces el único inconveniente que tiene la freidora de aire es que parece que todo lo que pasa por la freidora de aire se Ah, convierte en saludable, ¿no? Y muchas veces yo qué sé, un bistec rebozado en la freidora de aire, ya, pero a lo mejor el rebozado lleva jamón, lleva queso, lleva de todo, ¿no? Y parece, oye, cuidado lo que pasamos por la freidora de aire, pero en este caso, por ejemplo, si es patata, 97% y 3% de aceite de oliva, no pasa nada, no hay ningún problema, ¿vale? Ahí vale, no hay problema. súper. Hablamos un poco de la grasa y se lo comentaba antes a Fran, ¿no? Y le decía que yo diría que a lo mejor la grasa es el grupo de alimentos, es el macronutriente que es, podemos decir, el más fácil de almacenar, ¿no? Porque ocupa, o sea, ocupa muy poco espacio y porque, sobre todo, se mantiene también bastante en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el aceite de oliva, los frutos secos o las semillas, ¿no? Además del aceite de oliva, también os hablo de las aceitunas, ¿no? Esto a muchas de vosotros ya se lo he dicho, ¿no? Pero para que tengáis como una equivalencia, por cada gramo de aceite de oliva o por cada mililitro de aceite de oliva podríais utilizar una aceituna. Así que, por ejemplo, en una comida más o menos soléis tener en torno a entre 5 y 10 mililitros o gramos de aceite de oliva, pues serían unas 10 aceitunas, ¿no? Esa es un poco la ración con la mejor calidad que podáis, ¿no? Pero fijaos, ¿no? Ahí tenéis pues o aceitunas o aceite de oliva como, ya sabéis, una de las principales fuentes de grasa. Los frutos secos, naturales o tostados, incluso ya hay algunos que, bueno, vienen pelados, ¿no? Y lo podemos utilizar incluso de topping, por ejemplo, para una ensalada, ¿no? Y puedo utilizar, pues, yo qué sé, nueces o pistachos o algo así, ¿no? Y eso, ¿no? Es relativamente barato, se puede consumir con normalidad y se puede almacenar bastante tiempo, ¿no? El tema de las semillas también, la crema de cacahuete también. Luego hablamos un poco del aguacate, que esto también se puso mucho de moda, ¿no? El aguacate es una fuente de grasa también brutal, pero sí que es verdad que al ser fresco, pues hay que tener cuidado. Y además el aguacate, ¿no? Suele oxidarse bastante, incluso hay algún truquillo ahí por Instagram para intentar mantenerlo mejor en la nevera y tal, sobre todo con el calor, hay que ir un poco más con cuidado, ¿no? Que se oxida bastante y es bastante, hay que consumirlo bastante rápido, ¿no? Ujú, El hecho de consumirlo rápido, muchas veces tendemos a comernos el aguacate entero porque se va a poner malo. Bueno, pues ahí lo traía un poco por eso, ¿no? Porque cuidado con eso. Y eso, ¿no? Se puede congelar. El aguacate se puede congelar, incluso ya cortado, y volvemos a lo mismo, ¿no? Simplemente luego sacar por la ración que yo me tenga que comer en el desayuno, o daditos o en lonchas o lo que sea, ¿no? Y luego del chocolate negro, que esto también sorprende mucho, ¿no? La gente que llega al programa y ve chocolate, bueno, pues lo que decimos, ¿no? Chocolate negro, ojalá que sea el de mayor calidad, o sea, el de mayor porcentaje de cacao posible, ¿vale? ujú. Ahí lo Joder, tenéis. o Fijaos sea, cuántas fuentes de grasa tenemos, ¿no? eso iba a decir, digo, que con toda esta lista de fuentes de grasa, los hidratos que hemos hablado antes y la proteína, o sea, podéis tener vuestra despensa y vuestra nevera perfecta. Sí, ahora hablamos un poco de esto, ¿no? De todos estos. Os traigo nombres, ¿vale? Para que muchas de vosotras intentéis también tener algunas ideas, ¿no? Que incluyáis, que normalmente no incluáis en vuestro día a día y que podéis intentar incluir, ¿no? Hablo, por último, antes de hablar del último paso, hablo de este bonus extra, ¿no? Porque muchas de vosotras con la llegada del verano ya me habéis empezado a preguntar por, pues, ¿no? Verdura congelada, fruta congelada, del tema del gazpacho, que sin duda es el rey de las preguntas del verano. Os traigo como bonus extra, ¿no? Como cosas adicionales que podemos tener en la nevera o en la nevera, en la despensa o en el congelador y que os pueden servir este verano. Como decía, ¿no? Bolsa de verdura, por ejemplo, mixta, ¿no? Que viene pimiento, cebolla, ¿no? Pepino, un poco un mix congelado. Bueno, pues este tipo de verduras congeladas, normalmente, la que no venga ya prefrita, ¿no? Pero normalmente este tipo de verdura está ultra congelada. Es decir, se corta y se congela al instante, se congela en segundos o en minutos y mantiene todos los nutrientes. Entonces, ese tipo de verduras también se puede tener ahí como algo para una urgencia, ¿no? Gazpacho fresco, cuidado con la cantidad de aceite de oliva, pero bueno, prácticamente a todas las que me lo preguntáis, yo os propongo dos o tres alternativas de gazpacho que son bastante saludables y son un poquito más limitados en aceite de oliva y bueno, dentro de lo que cabe lo podemos incluir con moderación, pero lo podemos incluir como una especie de complemento también a nuestro plato, ¿vale? Que siempre apetece el tema del gazpacho. Otra cosa ya sería el salmorejo, ¿no? Que ahí ya hay que ir con un poquito más de cuidado. El tema de las conservas, que hemos hablado ya de ellas, ¿no? Del atún, de la caballa, ¿no? De las sardinas. Bueno, pues también hay, no toda esta parte del pescado, ¿no? También hay, por ejemplo, tomate triturado, ¿no? Pimientos asados, champiñones, que muchas veces, lo decía Fran, ¿no? Que muchas veces lo vemos en un bote y parece que ya todo lo que viene en bote es ultraprocesado. Y no, un ultraprocesado es otra cosa. Ultraprocesado es aquel que cuando leo la lista de ingredientes empiezo a ver nombres que ni sé, ni me conozco. Pero, por ejemplo, ¿no? Eso, tomate triturado, donde probablemente solamente venga tomate y sal, o ¿no? No hay ningún problema. Los pimientos asados que nos pueden servir también como un poco de aderezo o hacerlo un poquito más rico una ensalada. Y el tema de los champiñones, que muchas veces ya vienen cortados o vienen en láminas, y que muchas veces, ¿no? Por verlo en un paquete ya nos pensamos que es algo que no, ¿no? Pues sí, lo podemos incluir en un salteado, por ejemplo, de verduras, ¿no? El tema de las especias, que hemos hablado ya también muchas veces.
Las salsas bajas en calorías, digo bajas en calorías, ¿vale? Porque, por ejemplo, la mostaza o el tabasco, ¿no? Que el otro día hablaba con una chica y me decía, no, mayonesa light. Sí, ok, es light, pero ya sabéis, ¿no? Cuidado con estas etiquetas que son un poquito a veces engañamobos. Utilizar salsas y especias que prácticamente no aporten demasiadas calorías y que de verdad cambien el plato, ¿no? Y que os puedan hacer un poco diferente la propuesta del día. Y luego lo que decía un poco aquí del pan, que hemos hablado antes, de ya poner la ración que ya toque, ¿no? Truco de congelar las porciones ya pesadas para sacar el listo, ¿no? Pasa, por Ujú. ejemplo, con la carne, con el pescado, con el pan, ¿vale? Que podemos utilizar un poco el concepto este del batch cooking, ¿no? Utilizar un poco el fin de semana, el domingo, un ratito, 2 horitas, a preparar mi semana y que luego llega el momento y ya no me vale con eso de no es que llego con el tiempo pegado al culo, ¿no? O no tengo tiempo. No, simplemente es sacarlo el día antes, la noche antes y ya lo tengo descongelado y ya sé que la cantidad que tengo ahí guardada es la que yo tengo que comer, ¿no? Ya no tengo que volver a pesar en toda la semana porque ya lo tengo todo controlado. Total, es que justo este caso que has puesto de la gente sin tiempo, o hace esto o no le va a aparecer el tiempo. Es decir, Exactamente, ¿cuándo vas a exactamente. empezar a tomar mejores decisiones, a cuidar tu alimentación? Cuando ya no trabajes, tu hijo tenga 18 años y... No, es mejor que te bloquees una hora el domingo y hagas todo esto, que te va a ahorrar mucho tiempo y luego podrás hacer todo lo demás, ¿no? Muy buena idea también, creo que esto que lleva mucha relación también con el verano, pues eso, el tema de gazpacho, las conservas, etcétera. Y bueno, lo que decías, ¿no? Que mucha gente ve los champiñones o los pimientos en un paquete o en un bote y se piensan que no es saludable, pero no lo pensamos cuando compramos las galletas y cuando Exacto, compramos lo exacto, demás, exacto. ¿sabes? O sea que... El tema este del bonus extra y un poco esta idea de este vídeo también viene por lo que decías tú, también el tema del verano, que muchas veces es eso, ¿no? Entre el calor, entre que cambia nuestro horario, los niños ya no están en el cole y el verano tiende a ser un momento en el que no apetece cocinar, en el que no he preparado demasiado la semana, etcétera, etcétera, etcétera. Hay semanas de vacaciones, salgo un poco más fuera. Bueno, pues eso, ¿no? Intentar curarnos un poco en salud y ser ciertamente previsores durante el verano también para que como decíamos, ¿no? Dejar a lo mejor un poco esa flexibilidad para momentos fuera, pero en casa, ¿no? Sentir un poco que tengo el control, ¿no? Claro. Hago una reflexión final, ¿no? De todo este de utilizar todos estos ingredientes que os he contado, ¿no? A lo mejor os traigo aquí alguna idea. Os traigo una última reflexión, ¿no? Eh, yo al menos cada 2 semanas intentaría revisar la despensa. ¿Qué es lo que he guardado? ¿Qué es lo que he dejado ahí al final de la nevera o al final de la despensa que tengo ahí por un por si acaso y que simplemente lo que me sirve es para que en el momento más débil, ¿no? Lo ataque? Como decía, ¿no? Evita acumular comida. No os voy a decir que tiréis comida, pero sí eso, ¿no? Guardad realmente la comida que sea valiosa y que realmente os pueda valer, ¿no? Luego en el día a día. Yo aconsejo que al menos una vez a la semana intentéis hacer una compra que sea de cubrir estos básicos. Ok, de toda la semana, pues me he gastado las latas de atún, me he gastado en la verdura congelada y necesito comprar frutos secos. Pues de estos básicos, de la lista que yo considere de básicos, al menos rellenarla o eso, ¿no? Actualizarla una vez a la semana, ¿no? Que el martes no os pueda pillar pues sin frutos secos o sin carne o sin pescado, ¿no? Eso tiene que ser una serie de básicos la que cada uno considere, ¿no? Si yo no quiero consumir carne, perfecto, pues tú no tienes que llevar carne, ¿no? Pero que cada uno se haga su lista de básicos y que eso, una vez a la semana haga una compra donde esos básicos no le puedan faltar, ¿no? Y que luego no pueda haber esa excusa de, pues no lo he comprado, ¿no? Y esa última frase que pongo aquí, ¿no? Que está claro que todo de lo que estamos hablando aquí no va a solventar que bajéis de peso o no, ¿no? Pero lo que sí que va a hacer es un poco lo que hablábamos antes de lo de la motivación o de la exigencia, ¿no? Y es que una despensa, una nevera, una cocina ordenada, ¿no? Y colocada, lo que va a hacer es que en ese momento de poco tiempo, de estrés, de no me da tiempo, no he preparado nada, hombre, pues me facilite mucho la toma de decisiones, ¿no? Así que lo que hablábamos en el podcast pasado, ¿no? Nos lo vamos a poner fácil, nos vamos a rodear de mejores decisiones para que prácticamente ya sea automático, ¿no? Con el tema de la previsión, hacer la compra, esta lista de ingredientes que os he traído aquí para ver si alguna, ¿no? Cogéis alguna idea. Bueno, ahí está, ahí queda el tema. 100%, ¿no? Es decir, esto no va a cambiar la tendencia drásticamente en el proceso de pérdida de peso, pero sí que no es algo mágico, pero sí que la acumulación de todos estos pequeños hábitos, pequeños vídeos, pequeños consejos, hace que pueda ser algo mágico. Porque si tú tienes esto en cuenta, tienes en cuenta la planificación, tienes en cuenta el descanso, tienes en cuenta cómo alinear los platos, que tenemos un vídeo también hecho Mm, con esto. Al final mm. sumas todos estos pequeños detalles y hace que tu proceso sea mucho más fácil, disfrutable y lo consigas. Entonces, no va a marcar la diferencia este vídeo o esta información, pero sí que el cúmulo sí. ¿Vale? Eso es, eso es. Bueno, espero que os sirva, Súper, como siempre, ¿no? Lo que decimos siempre, ¿no? Herramientas un poco más, ¿no? claro. Para meteros en vuestra cabeza
y que puedan ayudar, ¿no? En vuestro día a día, que al final es realmente lo difícil, ¿no? Que el día a día salga bien. Luego, a nivel general es más fácil, pero ahí está. Claro, y es que lo que quería decir es, antes de acabar el vídeo, ¿no? Que ojalá todos estos vídeos en esta segunda fase los estéis aprovechando, porque aquí hay dos tipos de personas. El que de aquí saca un aprendizaje y se lo lleva a su casa y lo empieza a poner en práctica, y la que ve esto y dice, Buah, eso lleva mucho trabajo, a mí no me cagas cambiar nada, y está con los mismos resultados de toda la vida. Entonces tú puedes elegir qué tipo de persona, o aprendes un poquito, en un 1% de este vídeo, y te lo llevas, o lo ves y has perdido tiempo y ya está. De Sí, vosotros. y luego también, aprovechando el mensaje este que envías, también esta gente que ve esto, ¿no? Y dice, "Ay, ¿cómo se nota que estos chicos no tienen Sí, sí, hijos? O esto, ¿cómo se nota que no tienen una familia o que tienen todo el tiempo del mundo? Bueno, en este caso nosotros no tenemos hijos, pero sí que podemos tener ciertas herramientas, ciertos conocimientos de lo que realmente funciona, porque también tenemos mucha experiencia en esto y que pues, realmente son tips y son consejos, eso, ¿no? Que os pueden ayudar, que no van a solucionar vuestro problema, pero que sí que os van a ayudar en la toma de decisiones. Y ahí está el ejemplo, ¿no? De mucha gente que está incluyendo estos buenos hábitos y claro. que mejora mucho su toma de decisiones y que se les facilita mucho, ¿no? El día a día. O sea, al final, lo que hacemos con esto es aumentar la probabilidad de éxito. No es algo que sea, como tú dices, algo mágico ni mucho menos. Y lo único que hacemos nosotros con esto, que a lo mejor, por ejemplo, no tenemos un contexto de hijo, familia y todo el rollo, pero tenemos otro contexto diferente porque podríamos estar saliendo cada 2 por 3 por ahí, podríamos, bueno, yo, por ejemplo, trabajo muchísimas horas y podría ponerme 100.000 excusas, pero no, porque sé lo que me aumenta la probabilidad para ser una persona saludable, pues es este orden, esta planificación, tener una rutina, levantarme temprano, y esto es lo que intentamos transmitiros a vosotras, es sin más. ¿Ok? Eso es, ahí queda el tema. Así que nada, equipo, vamos a por una semana más. La semana que viene tema intensito y ya estamos a las puertas del Summer Camp. Tengo muchísimas ganas de enseñaros ya cómo vamos a arrancar porque os anticipo ya que os podéis reservar el día 1 de julio porque vamos a hacer un directo todas las personas que podáis asistir que estáis apuntadas al Summer Camp para establecer objetivos para el verano, ¿vale? Va a ser un directo nada, de 20-30 minutos y si queréis más tiempo, pero solo va a ser para marcar qué queremos conseguir en verano, marcar esa hoja de ruta y ponernos en marcha, ¿vale? Listo, Tony. Un Venga, abrazo. nos pedimos. Un saludo, chao, Chao. chicas. Adiós.